Quiero compartir con ustedes una palabra que voy a tomar un ejemplo que he tomado en otras oportunidades. Hace poco le hablé del libro de Ageo y quiero volver a tomar el ejemplo, pero para hablarles algo distinto a lo que hablé otras veces. Pero hay una palabra que Dios puso en mi corazón. Yo la quiero compartir con ustedes. Así que vamos a Ageo, capítulo 1. Permítame decirle esto. Yo quiero mostrarles un camino. Quiero hablarles de un camino. Decirle al que está a tu lado, hay un camino. Usted no está aquí hoy, ni llegó aquí a la iglesia por casualidad. Más allá de que alguien lo haya invitado, más allá de que alguien le haya hablado, más allá de lo que sea, usted está aquí porque Dios quiso. Amén. Dios lo trajo a esta casa y a este lugar. Yo quiero que lo sepa. Es más, yo quiero saber, mientras buscamos a Ageo, ¿cuántas personas hoy nos visitan por primera vez? Levánteme su mano si está por primera vez aquí. Allí, mire cuántas personas. Miren, todos lados. Muy bienvenidos. Que Dios los bendiga muy, muy ricamente. Dios los bendiga. Dios los bendiga muy ricamente. Son bienvenidos. Este martes, para los que nos visitaron hoy, la semana pasada, este martes a las 7 de la tarde vamos a estar con la pastora recibiéndoles. Nosotros tenemos una carga y es que si llega gente nueva es porque Dios la trae y Dios los trae a ustedes y nosotros queremos que sean bien recibidos, bien atendidos, que todo lo que esté a nuestro alcance poder hacer por ustedes lo hagamos. Entonces el martes a las 7 de la tarde vamos a tener una charla informal con todos los que se han agregado en la iglesia estas 2 o 3 semanas. Si usted nunca vino a esa charla, venga por favor. Queremos compartir con la pastora un tiempo con ustedes, charlar, contarles si tienen inquietudes, dudas, poder preguntarnos. Pero la idea es poder recibirles. A veces entre la cantidad se nos pierden y no les podemos recibir como corresponde. Así que si usted está aquí, para nosotros es un placer, una alegría, pero también es una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. Ayúdenos a cumplir con ese cometido. Amén. Así que les espero a todos 7 de la tarde. Martes 7 de la tarde vamos a tener un espacio aparte con ustedes. Vamos a charlar con la pastora, a presentarnos, a conocernos y a contarles algunas cositas y vamos a orar por su vida también. Bien, vamos al libro de Ageo, capítulo 1. Dice, en el año, lo tenemos, ¿no? Capítulo 1, versículo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Decirle a alguien que está a tu lado, Dios está contigo. Dios está contigo. Y despertó Jehová el espíritu
de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Yo les había dicho a ustedes, quiero hablarles en unos minutos acerca de un camino. Aquí hubo un relato muy especial. Dios hizo un llamado. Israel había sido llevado cautivo, disperso. Y Dios hace un llamado a los cautivos a que retornen a Jerusalén para edificar el templo. Entre toda la diáspora se llama, ¿no? La dispersión de los judíos. Dios hace ese llamado, que vuelvan, porque era tiempo de reedificar el templo. Y muchos responden a ese llamado y vuelven a Jerusalén y empiezan con entusiasmo a reedificar el templo. Ponen la primera piedra, levantan el altar, hacen los cimientos, pero de alguna manera la obra se detiene. Empieza a haber oposición, se levantan problemas, adversidades, empiezan a haber inconvenientes propios de la obra, los desafíos que tenían por delante. En medio de eso sufren un poco una crisis económica y también descuidan su vida espiritual en algún momento, porque el altar empiezan a no utilizarlo como debían, y sumado a eso empiezan a creer algunas mentiras. ¿Qué creer algunas mentiras? El enemigo engaña. Hubo gente que se levantó y dijo: no es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero no era la palabra de Dios. La palabra de Dios era que vayan y edifiquen. Pero gente empezó a decir: no es el tiempo, porque hay inconvenientes, porque empezó a tener una visión tal vez muy natural de las cosas. Y empezó a poner palabras en boca de Dios que no estaban en boca de Dios. La voluntad de Dios era edificar, pero ellos permitieron que se metan pensamientos en su vida. Por eso el profeta Ageo tiene que decirles a ellos: mediten bien sobre vuestros caminos. Y después no le dice bien: mediten en vuestros caminos, dense en cuenta que no es verdad que no es el tiempo, es el tiempo. Y si no, miren lo que está pasando. Porque cuando el pueblo había venido y había empezado a edificar, la bendición de Dios había empezado a caer sobre ellos y estaban con casas artesonadas. Casas artesonadas significa arregladas, decoradas. ¿Vio cuando usted a una casa, que se llama una pared, le pone un cuadrito, un platito, que cuelgan esas cosas por ahí? Es artesonada, adornada. Pero esas casas artesonadas, adornadas, esa prosperidad empezó a decaer conforme el pueblo empezó a dejar de llevar adelante la obra. Y la obra estuvo detenida 14 años. Diga conmigo: 14 años. 14 años se detuvo la obra del templo. No se hacía más nada, no se trabajaba, se paró. Entonces Dios tiene que levantar a este hombre, Ageo, y este hombre empieza a hablar al pueblo y los llama otra vez, los vuelve a llamar. Y les dice: ¿quién les dijo que no era el tiempo? ¿Quién les dijo que no edificaran? ¿Por qué descuidaron esto? Empiecen a observar que hay cosas en su vida que no están bien y que son las consecuencias de haber dejado la obra de Dios. Y empieza a hacer un nuevo llamado a edificar la obra. Él hace un llamado a la oración, hace un llamado al servicio, le dice: suban al monte. Eso está relacionado con oración. Traigan madera. De alguna manera esa madera tiene que ver, hagan lo necesario para que la casa de Dios sea edificada. Traigan los materiales, trabajen en ella, empiecen, y empieza a obrar. El pueblo sufre este despertar. Ellos, dice la Biblia, que despertó Jehová el espíritu del pueblo, y el pueblo vino y sirvió en la casa de Dios, y Dios empezó a restaurar la bendición también sobre el pueblo. Ahora, yo quiero que me escuche, porque esta es una historia que se repite a lo largo de la Biblia. Es una historia de gente llamada con un propósito, pero que algo pasa, algo sucede, que por alguna razón el propósito se descuida.
quizás problemas, quizás situaciones internas propias de la persona o adversidades que tiene que enfrentar, mentiras que creemos en un momento, que nos creemos, nuestra debilidad espiritual. Pero es una historia que a lo largo de la Biblia se repite. Esto, por ejemplo, le pasó a Abraham. Abraham llegó un momento que él va a rescatar a su sobrino Lot y tiene una gran victoria. Dios le da una gran victoria. Pero después de esa victoria, Abraham vuelve y se mete adentro de su choza, de su carpita. Él vivía, tenga presente que era nómade, vivía en carpas, y se mete en su carpa y tiene un encuentro con Dios. Pero él le dice a Dios: Señor, mira que no me has dado prole, mira que al final yo te estoy sirviendo, mira que al final estoy andando como peregrino en la tierra. Y Dios tiene que sacarlo de la carpa y mostrarle el cielo y decirle: Abraham, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo que no se pueden contar, así será tu descendencia. Y dice el texto que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Dios le da promesa. Pero fue un momento en la vida de Abraham donde creyó que ya estaba descartado o que ya la palabra no se iba a cumplir. Le pasó a Moisés. Cuando Moisés estando en Egipto, la Biblia nos enseña en el libro de Hechos que Moisés sabía que él era el libertador de Israel, sabía que Dios lo iba a usar para libertar a Israel, para cambiar las realidades de su pueblo. Y sin embargo, estando en Egipto, él quiere hacer las cosas a su manera. Mata a un egipcio, tiene que huir 40 años en el desierto. Y a los 40 años de desierto, 80 años de él, Dios se le presenta en una zarza ardiendo. ¿Usted se imagina que se te presente una zarza ahí ardiendo? El fuego no consumía la zarza y desde el fuego sale una voz que te empieza a llamar. Yo creo que si no salimos corriendo pegan el palo hoy en día, ¿no? Le dice: Abraham, quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás es santo. Y Dios lo llama y Abraham le pone tantas excusas a Dios que lo hace enojar. Porque Abraham ya había perdido las esperanzas de que lo iba a usar. De alguna manera se había desanimado. Él creía que su visión estaba terminada. Pero Dios lo habla y él va y se convierte en el líder más grande de la nación de Israel. Le pasó a David. Cuando David fue ungido rey, el Espíritu de Dios vino sobre él y Dios le empezó a dar victorias y bendiciones. Pero él empezó a ser perseguido por Saúl. Y en un momento dado, David, escuche esto, se va a la tierra de los filisteos, pero no se va porque lo manda Dios. El hombre que siempre se dejaba guiar por Dios, ahora empieza a pensar, a razonar, y dice en 1 de Samuel que David dijo: al final Saúl me va a terminar matando, no voy a ser rey nunca. Así que se fue a la tierra de los filisteos, a Siclad, y por poco pierde todo. Se fue a vivir a la tierra de los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, y por poco lo pierde todo, hasta que allí en Siclad a él le arrebatan sus mujeres, sus hijos, sus bienes. Y cuando él se da cuenta de todo eso, dice que él consulta a Jehová, se fortalece en Jehová, se levanta y recupera todo. Y desde allí después vuelve a Israel y es ungido rey de Israel. Pero en un momento David creyó las mentiras del diablo. El diablo le dijo: Saúl te va a matar, no tenés posibilidades, no vas a salir adelante, jamás se va a cumplir la palabra de Dios en tu vida. Y por un momento lo creyó y dejó todo de lado, quiso dejar todo, pero Dios vino a él. Esos momentos, esos baches le pasó al mismo Señor Jesús. Él tomó nuestra humanidad, pero antes de ir a la cruz, Él sintió el peso de cargar por nuestros pecados. Pero Él no fue como David, que se fue aciclado, como Abraham, que perdió las esperanzas, o Moisés, que ya daba todo por perdido. Él se fue a un monte, a un lugar llamado Getsemaní, y allí oró a Dios y le dijo: Señor, yo siento que pases de mí esta copa, pero que no sea como yo, que se haga tu voluntad. Y fortalecido por un ángel de Dios se enfrentó a la cruz. Y usted conoce toda la historia que tenemos de ahora en adelante. Pero yo quiero decirte esto porque estas cosas son parte de la vida cristiana. Y hay un camino
que es un camino de bendición, que yo quiero que lo entienda. Y ese camino de bendición es el llamado. Todas estas personas fueron llamadas, enviadas por Dios. Dios los llamó porque tenía planes con ellos. Dios los llamó porque tenían propósitos más grandes con ellos que suplir su necesidad. Yo creo que todos llegamos a la iglesia para que Dios supla nuestras necesidades. Yo llegué así. Yo llegué a la iglesia por una necesidad interior. Yo necesitaba que Dios haga algo. Yo no quería saber nada con un ministerio. Yo les he dicho a ustedes, mi oración era: Señor, si algún día me vas a usar, yo le puse las condiciones. Yo no quiero estar delante de gente. Yo no quiero estar delante de gente. Yo quiero que me des un ministerio de oración ahí oculto, que nadie me vea. Yo creo que menos mal que Dios no me hizo caso, ¿no? No tenía. Es más, volví al camino del Señor y había una iglesia llamada en aquel momento Roca Eterna. Yo se los voy a contar, Roca Eterna, que estaba contra una vía, que la plataforma esto debe ser el doble o el triple de lo que era la iglesia. Y vos tenías que bajar así, cruzar la vía y subir, y ahí estaba la iglesia. Entonces yo, paradito de este lado, le dije a la que hoy es mi esposa, le dije: nosotros vamos a ir a la iglesia, pero a esa iglesia no vamos a ir nunca. Hoy soy el pastor de esa iglesia. Menos mal que Dios no me escuchó. Menos mal. Pero esos son momentos, todos tenemos momentos. Cuando Dios nos llama, Dios nos llama. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Y sabe qué te hace un escogido? Responder al llamado de Dios. No es que Dios escoge al azar. Los escogidos son los que responden al llamado de Dios. Pero hay momentos donde, a pesar de ser llamados, nosotros pasamos esos momentos donde las cosas parecen que se olvidan. Y yo les dije que quería hablarles porque usted está aquí y yo quiero que le quede claro, porque avivamiento es un llamado. Decirle al que está al lado: avivamiento es un llamado. Avivamiento no es una iglesia, el nombre de una iglesia solamente porque tiene nombre así. Pero avivamiento no es una institución, tampoco es una denominación. Avivamiento es un mover del Espíritu. Avivamiento es un llamado. Cuando llegas a esta iglesia, aunque hayas venido por primera vez, aunque no tengas idea, Dios te está llamando. Dios te está llamando a cambiar realidades. Eso es un avivamiento. Un avivamiento es un llamado a cambiar realidades, las tuyas y las de otros. Un avivamiento es un llamado a conquistar, a avanzar, a ir por cosas mayores. Un avivamiento es un llamado a marcar una tierra, un lugar, a provocar algo allí. Yo quiero que usted entienda esto, porque muchos conceptos cambiaron en nuestra vida desde el momento que llegamos al avivamiento. Porque entendimos eso, que estamos delante de un llamado. Esto no es casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Quizás usted vino por su problema. Yo, cuando llegué a la iglesia, que volví, que tenía 17, 18 años, 19 tenía, y volví a la iglesia, la primera noticia que recibo es un desprendimiento de retina. Los médicos decían que podía quedar ciego. Y mi mamá, como estaba congregando, me traía todas las hermanas a que me oren. Todas las hermanas me las traía toda a casa. Para colmo, escuche esto, el médico me dijo, el primero que me vio: no podés mover la cabeza. Entonces yo tenía que estar acostado, mirando hacia arriba, no podía nada. Y vos sabés lo que estar todo el día acostado. Me dijo: porque cuando más te muevas, más vas a desprender la retina. Entonces tenía que pasar la mayor parte del tiempo acostado en la cama, mirando el techo. Estaba entregadísimo, venía, me oraban todo, no me podía escapar. Ahora venían y empezaban a orar y decían: qué tremendo, porque era la palabra de aquel tiempo, qué tremendo. Los que tienen años se acuerdan, ¿no? Qué tremendo. Y decían: Dios te va a usar, vas a ser pastor, Dios te va a usar. Y otro decía: qué tremendo, Dios te va a usar con sanidades en aquel tiempo. Y yo decía: ¿por qué no oran por mí? Órenme por el ojo,
que yo no veo. Entonces, y ellos venían y oraban y declaraban esas cosas. Yo estaba con una necesidad, pero Dios tenía un llamado para mi vida. Era mucho más que suplir una necesidad. Era un llamado. Dios me estaba llamando a nuevas realidades. Cuando la pastora llegó por primera vez, que empezamos a hablar y ella fue a que le orara, la llevé con mi mamá. Le digo, vení que te ore, porque llevamos todos que oren. Ya estábamos entusiasmados con la oración. Entonces la llevamos y entró a la pieza. Yo me quedé afuera, no sabía nada. Y cuando salimos nos vamos con la pastora y le digo, ¿y qué pasó? Y me dijo, no sé, no entiendo nada. Me dijo que Dios tiene grandes cosas. Nosotros no sabíamos, pero había un llamado de Dios sobre nuestras vidas. Había un llamado. Había un llamado. Nosotros no lo sabíamos. Y ¿sabes una cosa? Cuando yo abracé ese llamado, pasaron muchas cosas. Empezamos a servir a Dios con inconvenientes, con muchas falencias, pero con un corazón de querer servirlo. Nosotros no empezamos pastoreando ni siendo líderes. Nuestro primer trabajo fue la limpieza. Ahora nos anotamos de nuevo porque faltaban gente, entonces nos anotamos para venir a la limpieza. Ayer fue que estuvieron en la limpieza, la pastora estuvo en la limpieza ayer. Ayer estuvimos aquí. Porque no se nos va a caer nada por limpiar. Pero tampoco queremos descuidar lo que Dios nos mandó a hacer. En eso quiero ser claro. Porque nuestro servicio es la oración y la palabra. Pero empezamos allí. Y empezamos a caminar y empezamos a hacer muchas cosas que tal vez otros no hacían, pero que queríamos hacer. Tengo una herida en mi corazón porque yo aprendí a pintar en la iglesia. Yo no sabía pintar. Yo no sabía hacer nada en mi casa, tarea material en nada. Y lo aprendí en la iglesia. Pero tengo una herida en mi corazón porque como no sabía pintar, los que eran pintores, ¿saben lo que me hacían? Ellos pintaban y me decían, vos limpiá el piso. Y me daban para que yo lije las manchitas, que eran buenos, así que había pocas manchas. Pero yo tenía que andar lijando el piso. Yo digo, ¿por qué yo no pinto? No, dejalo a nosotros, decían. No, pero me mandaban a hacer esas cosas. Y después Dios nos empezó a hablar. Y vinieron y comenzaron a profetizarnos y empezamos a avanzar. Y llegamos al pastorado. ¿Y sabe por qué le estoy contando esto? Porque tiene que ver con las realidades que muchos de ustedes pueden vivir o van a vivir en un llamado. ¿Sabéis que cuando aceptamos con mi esposa y dijimos vamos a estar en el ministerio, se levantó oposición? Mi papá, al que obviamente amo y estoy agradecido por todo lo que él hizo, pero fue el primero que se opuso. Porque yo tomé una decisión con mi esposa que íbamos a estar mediodía en el trabajo y mediodía íbamos a dedicar al servicio. Y mi papá me decía, vos sos un loco. Usaba otras expresiones también. Pero me decía, sos un inconsciente, pensá en tu familia. ¿Qué anda haciendo con todos esos locos allá? Si vos te dedicas al trabajo vas a hacer mucha plata. ¿Qué haces perdiendo ese tiempo? Mi papá no sabía que yo no estaba perdiendo tiempo, yo estaba sirviendo a Dios. Y tiempo antes de partir, mucho tiempo antes, me dijo, gracias, porque nunca me hiciste caso. Si vos me hubieses hecho caso a mí, yo no estaría acá, me dijo un día. Yo te doy gracias por no hacerme caso. ¿Sabes? Yo a veces lo veo a los hermanos aquí que terminan su jornada y vienen aquí y tal vez alguien le dirá, ¿qué haces con esos locos perdiendo el tiempo? Y a ellos no le pagaban, a nosotros no nos pagaban al principio. No nos pagaban para limpiar, no nos pagaban para hacer eso. Como muchos de aquí salen y vienen y trabajan y no cobran nada y están allí después de hora. ¿Y saben por qué no cobran? Porque el precio que Dios paga el servicio es un precio que no se paga con dinero. Lo que Dios hace con el servicio es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Y te voy a marcar solo un precio.
Uno de esos precios que Dios nos dio es que yo, en mi inmadurez, en mi falta de conocimiento, descuidé muchas cosas por servir a Dios. Y una de las cosas que yo descuidé, te lo reconozco, es mi familia. Fue una de las cosas que descuidé. Muchos de ustedes hablan conmigo, ¿saben? Ustedes me ven siempre con los chicos, pero son con los que menos hablo generalmente. Parece mentira, pero no paso mucho tiempo. Pregúntale a Fede cuánto hace que no tenemos una charla, tal vez. A Santi, que me mueve la cabeza ahí. Descuidé ese tiempo. Y yo un día me di cuenta que estaba sufriendo consecuencias y me fui a orar. Y yo estaba llorando porque le dije: Señor, no fui bueno en esto, me equivoqué, yo lo reconozco. Pero Él me dio una palabra: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y multiplicaré la paz de tus hijos. Y yo sé que todos ellos están aquí por una decisión personal, pero cuando venimos y los presentamos y decimos: este está aquí, allá, y todos están en el servicio, yo veo la palabra de Dios cumplida. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Por qué? Porque Dios paga bien al que le sirve. Eso no tiene precio, mi amigo. Y esa es una promesa que está sobre la iglesia. Yo vengo a decirte hoy: todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Porque la unción esa está en esa casa. Y multiplicará la paz de tus hijos. La va a multiplicar. A ellos les va a ir mejor. ¿Y sabes cuál es mi oración? Que no tengan paz lejos de ti. Que no la tengan. Pero Dios te bendice de muchas maneras. No es todo plata. Aunque te prospera también, obviamente. El otro día me comentaban los hermanos que están sirviendo cómo Dios los está prosperando en sus tareas. Claro que Dios te prospera, pero hay pagas mejores que esa. Y pasamos por esas cosas. Y cuando llegamos al avivamiento, empezamos a servir. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos hacen que están 10 años con nosotros aquí? 10 años aquí. Yo quiero decirte algo. Se han hecho muchos congresos, ¿verdad? Luna Par, ¿qué más hicimos? Obras. Hemos varios congresos que organizó el pastor Gustavo. Hemos viajado por este país invitando gente. Me ha tocado ir a Consejo de Pastores en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, a invitar gente a los eventos. Y los hemos invitado y los hemos puesto allí y hemos llevado. Y ¿sabe qué hemos hecho? Aparte de servir, hemos sembrado. ¿Me está escuchando? Hemos sembrado en los eventos. Ahora, los que tienen 10 años con nosotros, ¿cuántas veces nos vieron ocupar un cargo en uno de esos congresos? Nunca tuvimos un cargo. Nunca fuimos reconocidos por lo que hacíamos. ¿Me está siguiendo? Nunca se nos dijo: esto es para ustedes, o vengan, los reconocemos, los ponemos aquí delante. Una vez un pastor me dijo: pero vos sembrás, ¿y qué lugar tenés? ¿Qué cargo tenés? Ninguno. ¿Y qué haces? Siembro por un avivamiento. ¿Saben por qué les digo? Porque a veces ustedes vienen a servir acá o traen una ofrenda y hay gente que te dice: le va a llevar la plata al pastor, le va a llevar la plata a la iglesia. Porque eso pasa cuando ustedes sirven, abrazan un llamado. Pero yo te digo algo: nunca tuvimos un cargo, nunca nos reconocieron. Algunos dijeron: ustedes están locos lo que están haciendo. Uno me dijo un día: ¿por qué no te compras un auto? ¿Por qué no te cambias el auto en vez de hacer lo que estás haciendo? Le dije: porque un auto no me da un avivamiento. Y mi amigo, nosotros no tuvimos reconocimiento humano por decirlo, pero tuvimos bendición, porque desde que hacemos eso, usted mire las realidades cómo han cambiado. Usted mire los milagros que estamos teniendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando servimos a Dios no servimos a un hombre, servimos al Rey de Reyes, y eso trae recompensa, eso trae beneficio. Sembramos por una unción, trabajamos por una unción, hacemos las cosas por una unción, y esa unción viene sobre tu vida. Y eso es lo que sucede
sucede con nosotros. Eso es lo que ha pasado en esta casa. Lo que tenemos aquí es fruto de ustedes, de cuántos han ido a la servir afuera. Y pastor, ¿por qué usted nos está hablando todo esto? Porque hay un llamado para nuestras vidas. Esta casa tiene un llamado. El llamado es a edificar una iglesia. Una vez nos dijeron en un congreso, será una iglesia diferente. Decirle que está a tu lado, tenemos que ser una iglesia diferente. Una iglesia diferente. Tenemos que marcar la tierra donde estamos. Hay un llamado a marcar la tierra donde estamos. Ayúdame y decirle que está a tu lado. Tenemos que marcar la tierra donde estamos. Esa es la clave. Por eso yo te digo, la unción que Dios derrama aquí es para tu tierra. Eso significa que es para tu casa. Significa que es para tu familia. Significa que es para el lugar donde trabajas, donde estudias, donde te desarrollas. Hay una unción para marcar esa tierra. Significa que es el lugar donde vives. Por eso va a haber un día donde el fuego se va a expandir. Porque aquí hay gente de diferentes localidades. De Bargorria, de Ibarlucea, de Capitán Bermúdez, no sé. Hay gente que está escuchando por las cámaras. Y la unción de esta casa es para marcar tu tierra. Por eso el fuego se va a expandir. Y lugares van a venir. Van a venir. Porque vas a llevar el fuego a marcar tu tierra. Vas a llevar el avivamiento. Marcar tu tierra tiene que ver con tu casa, tú y tu casa serán salvos. Porque el llamado es a eso. El llamado es para levantar una generación. Por eso nosotros tenemos las escuelas, porque queremos que usted agarre la palabra. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos un pueblo que vuelva a vivir a la palabra, que no tenga una religión nominal, emocional, que tenga una religión de fuego, que tenga una religión de palabra, basada en la palabra de Dios. No un convencimiento, sí, soy cristiano, voy a la iglesia, pero vivo como si no conociera a Dios. No, levantar una generación. Por eso educamos a los chicos con la palabra y hacemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos un desafío. Hay que levantar una generación y la generación tiene que ser encendida, tiene que estar apasionada. Hay un gran predicador, era un gran predicador, ya está en la presencia de Dios, pero Leonard Ravenhill, yo le decía hoy a la pastora, él dijo una frase: cuando una iglesia pierde el fuego de Dios, condena a los hombres al fuego eterno, a la condenación eterna. Cuando una iglesia pierde el fuego de Dios, condena a los hombres al fuego del infierno, dijo él. Necesitamos una iglesia encendida, necesitamos estar encendidos, porque cuando estás encendido vas a marcar tu tierra. Estamos para levantar una generación. Estamos aquí para cosas grandes. Decirle al que está a tu lado: Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes. Decirle: Dios va a hacer cosas grandes. Por eso me encanta la palabra de Zorobabel. De Ageo le dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Poné tu nombre ahí. Y dice: esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadán. Y dice Jehová: y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Diga conmigo: Dios está con nosotros. Y dice: y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria esta casa. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Esta casa tuvo una gloria, pero viene una gloria mayor. Y usted me dirá: pastor, ¿por qué está hablando esto? ¿Sabes por qué? Porque yo le pedí a Dios que usted hoy viniera.
Porque hay gente aquí que está caminando en ese llamado, pero que está siendo luchada en el llamado. Tal vez esa lucha es con inconvenientes que se levantan. Por eso la palabra del Señor fue tremenda, como corriente impetuosa. Él va a venir contra tus enemigos. Gente que está con problemas para servir, para ser parte del llamado. Gente que tal vez creyó mentiras y dejó un día su llamado. Un día dejó de servir a Dios. Un día dijo, esto no es para mí, o lo que sea. Gente que como el pueblo de Israel, 14 años la obra parada. Gente que tal vez está por primera vez y no sabe ni por qué vino. Yo no entendía nada. Cuando llegué el primer día había cosas que no entendía, pero sabía que algo estaba pasando allí. Y yo seguí viniendo. Y yo vine a decirte, iglesia, Dios está llamando a su pueblo. Yo sentía hoy en mi corazón, y por eso te cuento todo esto, porque está sonando la trompeta de Dios. Dios está volviendo a llamar a su pueblo. Dios está diciendo a los que están lejos. Dios está diciendo a los que dejaron el llamado. Dios está diciendo a los que descuidaron su vida. Dios está diciendo a los que tuvieron luchas, inconvenientes, lo que sea. A los que creyeron la mentira del diablo. Dios está levantando su profeta y diciendo, vuelve a edificar la casa. Vuelve a abrazar el llamado. Hay un camino, y es un camino de bendición, y ese camino es servir a Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando abrazamos un llamado, todo lo que sucede en la casa viene sobre tu vida. Viene sobre tu vida. Hoy vino una persona con un ejército y me dijo, pastor, ore por nuestras vidas, tenemos nuestro ejército. Y yo dije, la unción que está cayendo sobre la casa, caiga sobre tu vida. Si la casa prospera, tu vida prospera. Si en la casa hay milagros, en tu vida hay milagros. Porque cuando uno abraza un llamado, lo que sucede con ese llamado empieza a pasar con nosotros. Por eso cuando abrazamos el llamado del avivamiento, un día el pastor me dijo, pastor, tiene que haber milagros. Tenés que tener cámara, hacer los congresos. Pastor, ¿cómo hago? Estás bajo esa unción. Iglesia, estás bajo esta unción. Tu casa se va a hermosear. Vas a conquistar. Vas a llevar el fuego. Dios te va a usar para milagros. ¿Por qué? Porque estás bajo esta unción. Pero a veces, como con Ageo, pasa lo mismo. Tenemos que volver al llamado. Tenemos que volver como David volvió de Siclag, como Moisés volvió a Egipto a buscar a su pueblo, como Abraham volvió a creerle a Dios. Así nosotros tenemos que volver. Y yo vine a hablarle a gente hoy, que usted sabe que te estoy hablando, que es tiempo de volver al llamado de Dios, que es tiempo de decir, yo quiero ser parte de un avivamiento. Y si tú entiendes que la palabra es para ti, ven a este altar. Ven a este altar, ven.